¿Ah? Te doy $10,000 si negocias en alemán. Te doy $10,000 si negocias en alemán, gritó Diego Kruger con una risa que rebotaba contra las paredes de vidrio de la sala de juntas en el piso 35 de la corporación Kruger. El reloj suizo en la pared marcaba las 10 de la mañana exactas, mientras el sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los ventanales que ofrecían una vista panorámica de una ciudad que desde esa altura parecía un tablero de ajedrez donde ellos movían las piezas importantes. Los 10 ejecutivos, sentados alrededor de la mesa de caoba pulida, estallaron en carcajadas sincronizadas, el tipo de risa que brota cuando los poderosos encuentran entretenimiento en la humillación de quienes consideran inferiores. Una botella de champán Moet Chandon reposaba en el centro de la mesa junto a copas de cristal Baccarat que reflejaban las luces halógenas como pequeños soles artificiales, celebración anticipada de un acuerdo multimillonario con inversionistas alemanes que observaban la escena con sonrisas incómodas. Lucía González, de 29 años con uniforme azul, desgastado por 3 años de lavados semanales y manos enfundadas en guantes de látex que ocultaban palmas agrietadas por productos de limpieza industrial, se había quedado paralizada junto al carrito de servicio donde recolectaba las tazas de café vacías. Sus mejillas ardían con la vergüenza familiar de ser convertida en espectáculo público. Esa sensación de ser reducida a objeto de diversión que había experimentado demasiadas veces en su vida, pero que nunca dejaba de cortar como cuchillo recién afilado. Diego Kruger, CEO billonario de 38 años con sangre alemana corriendo por venas que él consideraba superiores, sostenía un puro cubano entre dedos adornados con un anillo de oro que costaba más que el salario anual de Lucía. Había algo en la forma en que la miraba, con esos ojos azules que brillaban con diversión cruel, que convertía el momento en algo más oscuro que simple burla casual. Los 3 inversionistas alemanes de la firma Bauer Industry se removían incómodos en sus asientos de cuero italiano, sus sonrisas educadas no alcanzando sus ojos que mostraban vergüenza ajena por el comportamiento de su anfitrión mexicano-alemán. Lucía sintió el peso de 15 pares de ojos evaluándola, midiendo su valor, basándose exclusivamente en el uniforme que usaba y el carrito de limpieza que empujaba. ¿Cuántas veces juzgamos el contenido de un libro por su portada sin molestarnos en leer ni una sola página de la historia que guarda dentro? El silencio expectante en la sala era denso como niebla, mientras Diego esperaba que ella bajara la cabeza, murmurara disculpas y desapareciera en la invisibilidad protectora que había sido su refugio durante 3 años de limpiar los pisos de aquella torre de cristal y arrogancia. Pero algo antiguo y poderoso despertó en el centro del pecho de Lucía, en ese momento suspendido en el tiempo. Pensó en su madre fallecida, quien había limpiado casas toda su vida mientras le susurraba al oído que la educación era el único tesoro que nadie podría robarle jamás. Pensó en su diploma universitario de letras guardado en una moldura barata en su departamento de Iztapalapa, ese pedazo de papel que representaba años de estudiar después de turnos agotadores y que el mundo corporativo había desechado por venir envuelto en piel morena y acento del interior. Pensó en las noches que había pasado en aquella misma sala de juntas después de que todos se fueran, limpiando manchas de café mientras escuchaba podcasts en alemán y leía contratos abandonados en botes de basura, absorbiendo conocimiento que nadie le había pedido que adquiriera, pero que ella perseguía con hambre silenciosa. Herr Kruger, meine Empfehlung wäre, dass Sie Ihre Vertragsbedingungen überarbeiten, bevor Sie etwas so Wertvolles verlieren.
Las palabras en alemán perfecto salieron de la boca de Lucía con la precisión de una diplomata europea, su pronunciación impecable con el acento de Berlín que había perfeccionado escuchando miles de horas de audiolibros mientras trapeaba mármol y pulía vidrio. La recomendación que acababa de ofrecer era devastadoramente específica. Le había sugerido revisar las condiciones del contrato antes de perder algo tan valioso, y la ironía cortante de sus palabras flotaba en el aire como humo de su puro. El tiempo pareció congelarse como fotografía, mientras los cerebros de todos los presentes procesaban la imposibilidad de lo que acababan de presenciar. La historia de Lucía y Diego apenas comienza en este momento de shock eléctrico que transformará ambas vidas de formas que ninguno puede anticipar. Si ya sientes la fuerza de esta narrativa y quieres descubrir cómo la dignidad silenciosa puede derrotar la arrogancia más ruidosa, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ni un capítulo de esta poderosa lección sobre el verdadero valor humano. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás acompañando en este momento, porque tu presencia desde cualquier rincón del mundo nos recuerda que estas historias de justicia y redención nos conectan más allá de todas las fronteras que intentan dividirnos. Diego Kruger se atragantó con el sorbo de champán que acababa de tomar, tosiendo violentamente, mientras uno de sus asistentes le golpeaba la espalda con palmadas que sonaban como aplausos irónicos del destino. Su rostro pasó del bronceado perfecto, mantenido en salones de belleza caros, al rojo encendido, de quien acaba de ser expuesto frente a testigos que importan. Uno de los inversionistas alemanes, Herr Müller, un hombre de 60 años con cabello plateado y lentes sin marco que le daban aspecto de profesor universitario, se inclinó hacia adelante con expresión que mezclaba sorpresa genuina y algo que se parecía peligrosamente a respeto. Ihre Assistentin spricht besser Deutsch als Sie, Herr Kruger. La observación de que la asistente de Diego hablaba mejor alemán que él mismo cayó sobre la sala como bomba de precisión quirúrgica. El silencio que siguió era del tipo que precede a terremotos que reordenan paisajes completos. Los ejecutivos mexicanos miraban sus teléfonos celulares repentinamente fascinantes para evitar hacer contacto visual con nadie, sus cerebros procesando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir y calculando cómo esta situación afectaría sus propias posiciones en la jerarquía corporativa. Lucía permaneció inmóvil junto a su carrito de limpieza, con las manos todavía sosteniendo una bandeja de tazas vacías, su corazón galopando en su pecho como caballo desbocado, pero su rostro manteniendo una calma serena que había perfeccionado durante años de ser invisible. Sabía que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno, que había roto el contrato silencioso de invisibilidad que mantenía seguro su empleo y su subsistencia. Diego dejó su copa sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer tintinear el cristal contra la madera, intentando recuperar algo de control sobre una situación que se le había escapado de las manos como agua entre dedos. Su mente, entrenada en Harvard para resolver problemas corporativos complejos, luchaba por procesar una realidad que no encajaba en ninguna de las categorías que había construido para entender su mundo perfectamente ordenado. La mujer que limpiaba sus pisos, que él había visto cientos de veces sin realmente verla, acababa de hablar en un alemán que rivalizaba o superaba el suyo propio, adquirido en internados suizos caros y veranos en Múnich. La disonancia cognitiva era tan severa que por un momento su cerebro simplemente se negó a aceptar la información. Herr Müller se volvió hacia Lucía con curiosidad académica, brillando en sus ojos grises detrás de los lentes. «Wie lange lernen Sie schon Deutsch, gnädige Frau?»
Le preguntaba cuánto tiempo llevaba estudiando alemán y el título respetuoso de gnädige Frau que usó, equivalente a señora estimada, contrastaba violentamente con la forma en que Diego acababa de tratarla como entretenimiento desechable. Lucía dejó la bandeja sobre el carrito con movimientos deliberados que le dieron tiempo para respirar profundamente y decidir cuánto de su historia estaba dispuesta a revelar en este momento de vulnerabilidad máxima. «Seit etwa 5 Jahren, meine Herren», respondió con voz que no temblaba a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Había estado estudiando alemán durante aproximadamente 5 años, y la humildad en su respuesta solo magnificaba la impresionante naturaleza de su logro. La reunión, que debía haber sido una celebración de victoria corporativa, se transformó en algo completamente diferente. Un juicio silencioso donde el acusado era el sistema completo de prejuicios que todos habían aceptado como normal. Los inversionistas alemanes intercambiaban miradas significativas que Diego reconocía de sus años negociando en Europa. Ese lenguaje no verbal que comunicaba volúmenes sin pronunciar una sola palabra. Estaban recalculando su opinión sobre la corporación Krüger, cuestionándose qué otras capacidades estaban siendo desperdiciadas en una empresa que claramente no valoraba el talento donde lo encontraba. La ironía era brutal. Diego había organizado esta reunión precisamente para impresionar a los alemanes con su sofisticación bicultural, y ahora una empleada de limpieza había demostrado más competencia cultural genuina en 30 segundos que él en 38 años. Lucía sintió las piernas temblar bajo el uniforme que de repente le parecía demasiado visible, demasiado revelador de todas las formas en que el mundo la había categorizado y descartado. Quería salir corriendo de aquella sala, desaparecer en los pasillos de servicio donde las personas invisibles circulaban sin ser vistas, pero algo en la expresión de Herr Müller la mantenía anclada al suelo de mármol. Había respeto en esos ojos grises, reconocimiento genuino que no había experimentado desde sus días universitarios, cuando profesores veían potencial en lugar de limitaciones. Era una sensación tan poco familiar después de años de invisibilidad laboral que casi dolía físicamente, como sangre regresando a extremidades entumecidas. Diego se puso de pie con movimientos bruscos que hicieron que su silla de cuero rodara hacia atrás y golpeara contra la pared de vidrio. Su cerebro ejecutivo había comenzado a funcionar de nuevo después del shock inicial, pero ahora operaba en modo de control de daños, en lugar de celebración triunfal. Podía ver con claridad dolorosa cómo esta escena se desarrollaría en las próximas horas. Alguien en esa sala ya habría grabado video en su teléfono. Las redes sociales convertirían este momento en contenido viral. Y para la tarde, él sería el villano en miles de pantallas. La era digital no perdona a los poderosos expuestos en su crueldad casual, y él acababa de proporcionarle al Internet exactamente el tipo de narrativa que devoraba con apetito insaciable. «Señorita González», dijo finalmente con voz que intentaba sonar autoritaria pero que salía tensa como cuerda de guitarra a punto de romperse, «creo que hay un malentendido aquí. Yo estaba simplemente haciendo una observación sobre las habilidades lingüísticas en general, no específicamente sobre usted». Las palabras sonaban huecas incluso mientras salían de su boca, un intento patético de retractación que engañaba a exactamente nadie en la sala. Uno de sus propios ejecutivos, un joven de 30 años llamado Roberto, que había estado presente en demasiadas humillaciones similares y estaba cansado de ser cómplice silencioso, tosió de forma que sonaba sospechosamente como desacuerdo sofocado.
Herr Müller se levantó de su asiento con la dignidad tranquila de quien ha decidido que ciertos comportamientos no merecen ser tolerados sin importar cuánto dinero esté en juego. Herr Krüger dijo con voz que mantenía cortesía profesional, pero que llevaba decepción apenas contenida, en Bauer Industrie. Valoramos la excelencia donde sea que la encontremos, sin importar el uniforme que use. Esta joven claramente posee habilidades que podrían ser mejor utilizadas en una capacidad diferente. Quizás deberíamos discutir la estructura organizacional de su empresa en nuestra próxima reunión. La amenaza implícita flotaba en el aire como niebla. Los inversionistas alemanes estaban cuestionando no solo el juicio personal de Diego, sino su competencia como líder empresarial. La sala comenzó a vaciarse con la prisa educada de quienes quieren escapar de situaciones incómodas, pero no pueden correr sin parecer groseros. Los ejecutivos mexicanos recogían sus portafolios murmurando excusas sobre llamadas urgentes y reuniones que recordaban súbitamente. Los alemanes se despedían con apretones de manos firmes pero breves, sus expresiones diplomáticamente neutrales, pero sus ojos comunicando desaprobación clara. Herr Müller se detuvo junto a Lucía en su camino hacia la salida y le extendió su tarjeta de presentación con gesto que parecía más significativo que simple cortesía de negocios. Si alguna vez considera cambiar de empleo, estaríamos interesados en hablar sobre oportunidades en nuestra división de relaciones internacionales. En menos de 5 minutos, la sala de juntas, que había estado llena de voces y risa cruel, quedó vacía excepto por Diego y Lucía, dos personas separadas por un abismo de clase social y poder, pero ahora conectadas por un momento que había alterado irrevocablemente la dinámica entre ellos. Diego se quedó de pie junto a la ventana mirando la ciudad que se extendía debajo como reino que gobernaba desde su torre de marfil, pero por primera vez en años sintió que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como había asumido. Lucía permanecía junto a su carrito de limpieza, sosteniendo la tarjeta de Herr Müller entre dedos que temblaban ligeramente, procesando lo que acababa de ocurrir y las posibles consecuencias que caerían sobre ella como avalancha. «Lo siento», dijo Lucía finalmente con voz que salía más pequeña de lo que pretendía, quebrando el silencio tenso que había llenado la sala como agua subiendo en una habitación sellada. No pretendía interrumpir su reunión o causar problemas. Solo voy a terminar de limpiar y me iré. Se volvió hacia su carrito con movimientos que buscaban recuperar la invisibilidad protectora, pero Diego habló antes de que pudiera empujar el carrito hacia la salida. «No se vaya todavía», ordenó con tono que intentaba sonar como jefe dando instrucciones, pero que llevaba algo más complejo debajo. Curiosidad mezclada con algo que podría haber sido vergüenza incipiente si no estuviera tan enterrada bajo capas de orgullo. Diego se volvió para mirarla directamente por primera vez, no como mobiliario humano, sino como persona cuya existencia demandaba atención. «¿Dónde aprendió alemán de esa manera?», preguntó con genuina perplejidad, coloreando su voz. No con profesores caros, ni viajes a Europa, porque sabía exactamente cuánto costaban esas cosas y cuán imposibles eran con el salario que él pagaba al personal de limpieza. Lucía lo miró con expresión que mezclaba cautela con dignidad que se negaba a ser aplastada. «En la universidad estudié letras con especialización en lenguas germánicas. Me gradué con honores de la UNAM. Después, cuando no pude encontrar trabajo en mi campo, seguí estudiando por mi cuenta mientras limpiaba oficinas. Escuchaba audiolibros, leía contratos que la gente tiraba, practicaba con videos en Internet. 5 años haciendo eso todas las noches mientras ustedes dormían. La revelación cayó sobre Diego como cubo de agua helada.
La mujer que había limpiado su oficina durante 3 años, que él había visto cientos de veces sin realmente verla, era una profesional universitaria cuyo talento él había estado pisoteando literalmente mientras ella pulía el mármol bajo sus zapatos italianos de $2,000. La injusticia de la situación era tan obvia que incluso su cerebro entrenado para justificar jerarquías corporativas no podía encontrar argumento defendible. Se sentó pesadamente en su silla ejecutiva que todavía estaba girada hacia la ventana, y por primera vez en años, Diego Kruger no supo qué decir porque todas las palabras que consideraba sonaban inadecuadas frente a la magnitud de lo que acababa de descubrir sobre su propia ceguera voluntaria. Para la tarde de ese mismo día, el video del incidente había explotado en todas las redes sociales con la ferocidad de un incendio alimentado por vientos de indignación colectiva. Alguien en la sala de juntas, probablemente uno de los asistentes jóvenes cansados de ser testigos silenciosos de abusos corporativos, había grabado el momento completo en su teléfono celular y lo había subido a Twitter con el hashtag «La limpiadora que habla alemán». En cuestión de horas, el clip había acumulado 2 millones de vistas, 50,000 comentarios, y había sido compartido por influencers, periodistas y ciudadanos comunes que veían en esa escena un reflejo de todas las veces que el talento había sido ignorado por venir envuelto en el empaque equivocado. Los comentarios se dividían en categorías predecibles pero apasionadas. Algunos celebraban a Lucía como heroína de la clase trabajadora que finalmente había puesto en su lugar a un billonario arrogante. Otros, inevitablemente, cuestionaban la autenticidad del video o sugerían que todo era un truco publicitario elaborado. Pero la mayoría expresaba una rabia visceral contra un sistema que permitía que personas como Diego pisotearan sistemáticamente a personas como Lucía, desperdiciando talento humano como si fuera basura descartable. Los memes se multiplicaban como conejos. Imágenes de Lucía con capas de superhéroe, comparaciones con Cenicienta pero con diploma universitario y docenas de variaciones sobre el tema de apariencias engañosas. Diego descubrió la extensión del desastre de relaciones públicas cuando su asistente ejecutiva, Mónica, irrumpió en su oficina con rostro pálido sosteniendo su tablet como si fuera evidencia en un juicio. «Señor Kruger, necesita ver esto inmediatamente», dijo con voz que temblaba entre profesionalismo entrenado y pánico genuino. Le mostró el video viral, los titulares de noticias que ya estaban publicando artículos sobre el CEO que humilló a empleada talentosa, y lo peor de todo, los mensajes de la junta directiva exigiendo explicaciones inmediatas sobre por qué la empresa estaba siendo arrastrada por redes sociales como villano corporativo del año. Las acciones de la corporación Kruger cayeron 2 puntos en la bolsa de valores en las siguientes 3 horas. Pérdida que representaba millones de dólares evaporándose como agua en desierto. Los inversionistas nerviosos comenzaban a hacer llamadas preguntando si el liderazgo de Diego era estable, si había otros problemas sistémicos en la cultura corporativa que debían preocuparles. Marcas que habían estado considerando asociaciones con Kruger pausaban negociaciones, esperando ver cómo se desarrollaba esta crisis de imagen. El Departamento de Recursos Humanos reportaba que empleados actuales estaban comenzando a compartir sus propias historias de discriminación y maltrato en foros anónimos, una avalancha de testimonios que pintaba un cuadro sistemático de toxicidad corporativa. Diego se hundió en su silla ejecutiva de cuero que de repente se sentía menos como trono y más como silla eléctrica, observando su imperio cuidadosamente construido comenzar a agrietarse en tiempo real. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de su padre en Múnich, decepcionado
y furioso porque el apellido Kruger estaba siendo manchado en medios de comunicación internacionales. Su madre mexicana, a quien había mantenido a distancia emocional durante años por vergüenza de sus orígenes humildes, llamó llorando para preguntarle cómo había podido convertirse en el tipo de hombre que despreciaba a los trabajadores de la forma en que el padre de Diego había despreciado a ella. Las palabras de su madre dolían más que cualquier caída en el precio de acciones. Mientras Diego enfrentaba las consecuencias de su crueldad casual, Lucía llegaba a su departamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, después de haber sido enviada a casa temprano por su supervisor de limpieza, que había murmurado algo sobre situación delicada y necesidad de mantener bajo perfil. El viaje en metro había sido surreal. Varios pasajeros la habían reconocido del video viral, algunos ofreciéndole palabras de aliento, otros tomando fotos sin pedir permiso, como si ella se hubiera convertido en propiedad pública por accidente. Su abuela Magdalena, de 82 años, con manos deformadas por artritis, pero ojos que todavía brillaban con inteligencia feroz, la esperaba en la puerta del departamento con expresión que mezclaba orgullo y preocupación. «Mija, toda la vecindad está hablando de ti», dijo Magdalena mientras preparaba té de manzanilla con movimientos lentos pero seguros que hablaban de décadas de ritual doméstico. «Doña Carmen de la tienda de abarrotes dice que eres una heroína. Don Roberto del taller mecánico dice que le diste una lección al rico engreído. Pero también dicen que podrías perder tu trabajo. Y entonces, ¿qué haremos con la renta y mis medicinas?». La preocupación práctica en la voz de su abuela cortaba más profundo que cualquier celebración en redes sociales, recordándole a Lucía que los momentos virales no pagaban facturas y que la justicia poética raramente se traducía en justicia económica. Lucía se sentó en el sofá desgastado que habían comprado de segunda mano 5 años atrás, todavía usando el uniforme azul que ahora se sentía como disfraz que no podía quitarse. Su hermano menor Tomás, de 16 años, llegó corriendo desde su habitación con el teléfono celular en la mano y ojos brillantes con emoción adolescente. «Lucía, eres famosa. Todos en mi escuela están compartiendo tu video. Dicen que eres como Robin Hood, pero con idiomas». La comparación inocente de su hermano la hizo sonreír a pesar del nudo de ansiedad apretándose en su estómago. Pero detrás de la emoción de Tomás, ella podía ver la pregunta no formulada: ¿esto nos ayudará o nos hundirá más profundo en la pobreza que ya vivíamos? La noche cayó sobre la Ciudad de México con su contaminación lumínica, convirtiendo el cielo en naranja sucio, y Lucía no pudo dormir. Se quedó despierta en la pequeña mesa de la cocina, mirando su diploma universitario enmarcado que colgaba junto a la fotografía descolorida de su madre fallecida. Recordaba el día de su graduación, cuando su madre, enferma de cáncer, había insistido en asistir a pesar del dolor, sosteniéndole la mano con dedos débiles mientras le susurraba que la educación era el único tesoro que la pobreza no podía robar. 3 meses después, su madre había muerto, y Lucía había descubierto rápidamente que un diploma de la UNAM no valía tanto como esperaba cuando se presentaba a entrevistas de trabajo con ropa remendada y dirección en código postal equivocado. Había enviado cientos de currículums en los 2 años después de graduarse. Agencias de traducción, empresas multinacionales, editoriales, cualquier lugar que pudiera usar sus habilidades lingüísticas. Las respuestas eran uniformemente desalentadoras: sobrecualificada para posiciones de entrada, subcualificada para puestos que requerían experiencia, no encaja con la cultura de la empresa que era código elegante para no tienes el aspecto correcto. Eventualmente,
Con facturas acumulándose y su abuela necesitando medicamentos caros, Lucía había aceptado el trabajo de limpieza en Corporación Kruger. Era temporal, se había dicho a sí misma, solo hasta que encontrara algo mejor. 3 años después, temporal se había convertido en trampa de la que no veía salida, hasta que Diego Kruger había abierto una puerta sin querer al intentar humillarla públicamente. A las 8 de la mañana siguiente, el teléfono de Lucía sonó con un número desconocido que mostraba código de área del Distrito Corporativo de Santa Fe. Su corazón dio un vuelco porque sabía exactamente qué significaba. La Corporación Kruger había tomado una decisión sobre su futuro. Contestó con mano temblorosa, preparándose mentalmente para escuchar las palabras de despido que seguramente venían, calculando ya cuántas semanas podrían sobrevivir con sus ahorros mínimos antes de que la desesperación real se instalara en su hogar. Pero la voz al otro lado no era del Departamento de Recursos Humanos, sino de Mónica, la asistente ejecutiva de Diego, y sus palabras eran completamente inesperadas. El señor Kruger solicita reunirse con usted esta tarde a las 3 en su oficina privada para discutir una propuesta. Lucía llegó a la torre de cristal de Corporación Kruger 1 hora antes de la cita programada porque los nervios no le permitían quedarse quieta en casa, donde su abuela y Tomás la miraban con mezcla de esperanza y temor. Se sentó en la cafetería del lobby donde normalmente solo entraba para usar el baño durante sus turnos nocturnos de limpieza, pidiendo un café que costaba lo mismo que su presupuesto de comida para 2 días, pero que necesitaba para calmar sus manos temblorosas. Los empleados que pasaban la miraban con expresiones que iban desde admiración apenas disimulada hasta incomodidad, de quienes no sabían cómo interactuar con alguien que había saltado repentinamente de invisible a infame. Una mujer joven del departamento de contabilidad se acercó tímidamente y le susurró gracias antes de desaparecer rápidamente como si temiera ser vista fraternizando con la revolucionaria accidental. A las 3 en punto exactas, Lucía subió en el elevador ejecutivo que normalmente solo limpiaba después de que todos se fueran, sus zapatos desgastados, hundiéndose en la alfombra de lana alemana que costaba más por metro cuadrado que su renta mensual. Mónica la recibió con sonrisa profesional que no revelaba nada sobre lo que esperaba detrás de las puertas de madera de caoba de la oficina de Diego. «El señor Kruger la espera», dijo mientras abría las puertas, revelando un espacio que Lucía conocía íntimamente por haberlo limpiado cientos de veces, pero que nunca había experimentado como visitante en lugar de empleada invisible. Diego estaba de pie junto a las ventanas de piso a techo que ofrecían vista panorámica de la ciudad, sus manos metidas en los bolsillos de pantalones de traje que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Lucía. «Combinado, señorita González, gracias por venir», dijo Diego sin volverse inmediatamente para mirarla, como si necesitara el tiempo extra para ensayar mentalmente lo que vendría después. Cuando finalmente se giró, Lucía notó que su rostro mostraba líneas de tensión que no había visto el día anterior, sombras bajo sus ojos que sugerían que él tampoco había dormido bien. «He pasado las últimas 24 horas en reuniones de crisis con mi junta directiva, mi equipo de relaciones públicas y abogados que me dicen que esta situación podría costarle a la empresa millones en valor de marca». Su tono era neutro, declarativo, sin la arrogancia que había caracterizado su voz en la sala de juntas. Pero Lucía no podía descifrar si esto era preámbulo para despido o algo más complejo.
Lucía permaneció de pie cerca de la puerta, rehusándose a sentarse hasta ser invitada explícitamente, porque 3 años de jerarquía corporativa habían entrenado ciertos instintos que no desaparecían solo porque un video se volviera viral. Diego continuó con voz que sonaba ensayada pero no insincera. Mi equipo legal ha preparado varios escenarios para manejar esta situación. El primero involucra despedirla a usted con indemnización generosa y acuerdo de confidencialidad, pintando todo esto como malentendido. El segundo involucra demandarla por daño a la reputación corporativa, argumento débil, pero que mis abogados creen que podríamos sostener en corte. El tercero, y el que me encuentro considerando en todo consejo legal sensato, involucra darle una oportunidad de demostrar si sus habilidades son tan excepcionales como parecían ayer. La habitación pareció encogerse mientras Lucía procesaba las palabras de Diego, su mente traduciendo simultáneamente las implicaciones legales y económicas de cada escenario que él había delineado. El miedo de ser demandada por una corporación con recursos infinitos helaba su sangre, pero la mención de una oportunidad encendía algo peligroso en su pecho. Esperanza, mezclada con sospecha sobre qué tipo de trampa podría estar escondida detrás de palabras que sonaban casi razonables. ¿Cuál es la tercera opción exactamente?, preguntó con voz que mantenía firmeza a pesar del temblor interno que amenazaba con desmoronarla. No voy a afirmar algo que me obligue a quedarme callada sobre lo que pasó, agregó con valentía, que sorprendió incluso a ella misma, porque algunas líneas no podían cruzarse sin perder algo fundamental de su dignidad. Diego finalmente le indicó que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio de ébano, un gesto de respeto básico que él nunca había ofrecido en 3 años de verla limpiar esa misma oficina. Se sentó en su propia silla ejecutiva y deslizó una carpeta a través del escritorio hacia ella, con movimientos que parecían cuidadosos, medidos, como si estuviera manejando material explosivo. Dentro encontrará un contrato temporal de 30 días. Durante ese tiempo, usted trabajará como consultora lingüística para la División de Relaciones Internacionales de Kruger. Su tarea específica será negociar un acuerdo real con nuestra filial en Hamburgo, un contrato de distribución que ha estado estancado durante meses, porque nadie en nuestro equipo actual entiende los matices culturales y legales del alemán de negocios suficientemente bien para cerrar el trato. Si tiene éxito, continuó Diego, mientras Lucía abría la carpeta con manos que dejaban huellas de sudor en el papel caro, le ofreceremos posición permanente como directora de Relaciones Internacionales con salario de 6 cifras y todos los beneficios corporativos. También recibirá los $10,000 que ofrecí ayer, más un bono de firma de $5,000 para compensar cualquier dificultad financiera que mi comportamiento haya causado. Si falla o si decide rechazar esta oferta, le pagaremos 3 meses de salario como indemnización y usted será libre de irse sin acuerdos de confidencialidad. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, lo cual inmediatamente activó todas las alarmas de supervivencia que Lucía había desarrollado, viviendo al borde de la pobreza, donde las promesas bonitas frecuentemente escondían letra pequeña cruel. ¿Por qué haría esto?, preguntó Lucía, mirándolo directamente con ojos que exigían honestidad en lugar de relaciones públicas ensayadas. Ayer me trató como entretenimiento desechable frente a sus inversionistas. Hoy me ofrece el trabajo que he estado buscando durante años. Perdóneme si no confío en la repentina generosidad de alguien que acaba de aprender mi nombre después de 3 años de que yo limpiara su basura. La crudeza de sus palabras cortaba el aire como cuchillo,
Pero Lucía había decidido que si iba a ser castigada por honestidad, prefería ser castigada diciendo verdades en lugar de siendo cómplice de mentiras educadas. Diego se reclinó en su silla y por primera vez desde que había entrado, Lucía vio algo genuino cruzar su rostro. Vergüenza desnuda, sin barniz de justificaciones corporativas, porque pasé toda la noche despierto dándome cuenta de que me he convertido en exactamente el tipo de hombre que juré nunca ser, respondió Diego, con voz que había perdido toda pretensión. Mi madre es mexicana, de un pueblo en Oaxaca. Creció en pobreza que probablemente usted reconocería. Mi padre alemán la conoció cuando ella trabajaba como empleada doméstica en casa de un diplomático en la Ciudad de México. Se casaron, tuvieron un hijo, y luego él pasó los siguientes 20 años avergonzado de sus orígenes, tratando de borrar cualquier rastro de México de nuestra vida familiar. Me enviaron a escuelas suizas, veranos en Múnich, todo diseñado para convertirme en europeo perfecto. Y funcionó tan bien que olvidé que la mitad de mi sangre viene de mujeres exactamente como usted. Mujeres que trabajaron en invisibilidad para que hombres como yo pudiéramos sentarnos en oficinas de lujo y fingir superioridad. La confesión de Diego flotaba en el aire entre ellos como puente, frágil, construido sobre abismo de años de injusticia y dolor heredado. Lucía lo observaba con nueva comprensión que no borraba la herida de la humillación, pero que añadía contexto complicado a la narrativa simple de villano y víctima que las redes sociales habían construido. Entendía el peso de negar la propia herencia, porque ella misma había pasado años intentando suavizar su acento del interior, esconder las tortillas hechas a mano que su abuela empacaba en su lonchera universitaria, fingir que venía de familia de clase media en lugar de pobreza multigeneracional. La diferencia era que ella nunca había tenido el privilegio de convertir esa negación en arma contra otros que recordaban demasiado su origen. Eso no excusa lo que me hizo, dijo Lucía con voz tranquila pero firme, sosteniendo el contrato sin abrirlo todavía. Su despertar de conciencia no borra el hecho de que intentó humillarme públicamente para entretenimiento de hombres que probablemente lo respetan menos de lo que cree. Diego asintió aceptando el golpe sin intentar defenderse, y ese gesto de rendición genuina, en lugar de justificación elaborada, hizo más para convencerla de su sinceridad que cualquier discurso preparado habría logrado. Tiene razón, admitió con simplicidad que sonaba cara en boca de alguien acostumbrado a nunca estar equivocado. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar crear oportunidad genuina de algo mejor, si usted está dispuesta a arriesgarse a confiar. Lucía abrió finalmente el contrato y comenzó a leer con la atención meticulosa que había desarrollado durante años, de estudiar cláusulas legales en contratos abandonados. El lenguaje era sorprendentemente directo, sin letra pequeña sospechosa o cláusulas trampa diseñadas para proteger a la corporación a expensas de ella. El salario ofrecido para el período de consultoría de 30 días era 3 veces lo que ganaba mensualmente como empleada de limpieza. Los términos para la posición permanente, si tenía éxito, incluían seguro médico completo que cubriría las medicinas de su abuela, fondo de retiro y cláusula de no discriminación que explícitamente prohibía cualquier represalia relacionada con el incidente viral. Era el tipo de contrato que había soñado recibir cuando se graduó de la universidad, las palabras que había imaginado leer mientras limpiaba estas mismas oficinas durante madrugadas solitarias. Necesito 24 horas para pensarlo, dijo finalmente, cerrando la carpeta con decisión que sorprendió a Diego, acostumbrado a que sus ofertas fueran aceptadas inmediatamente.
no porque dude de su sinceridad en este momento, sino porque he aprendido que las decisiones tomadas bajo presión raramente terminan bien para personas en mi posición. También necesito mostrarle esto a alguien que entienda contratos mejor que yo, porque con todo respeto, señor Kruger, 3 años de experiencia me han enseñado que la palabra de un billonario no siempre vale lo que está escrito en papel caro. Diego se puso de pie y extendió su mano en gesto de respeto que reconocía la sabiduría en su cautela. Tiene hasta mañana a esta misma hora. Y, señorita González, para lo que vale, espero que acepte no porque necesite limpiar mi reputación pública, sino porque genuinamente creo que podría hacer este trabajo mejor que cualquiera de los ejecutivos sobrepagados que actualmente lo están arruinando. Lucía salió de la oficina de Diego sintiendo que acababa de sobrevivir tormenta que la había dejado simultáneamente exhausta y extrañamente energizada. En el elevador de bajada, se permitió el lujo de imaginar por 30 segundos cómo sería su vida si aceptaba. Poder comprar las medicinas de su abuela sin calcular cuántas comidas tendría que saltarse, inscribir a Tomás en escuela preparatoria privada donde sus talentos matemáticos podrían florecer, tener escritorio con su nombre en placa de metal en lugar de carrito de limpieza como único territorio laboral. Pero también imaginaba las formas en que podría fallar espectacularmente frente a todo un país que ahora la observaba, convertida en símbolo de justicia para trabajadores invisibles que necesitaban que ella triunfara como validación de sus propias luchas. Tomó el metro de regreso a Iztapalapa con el contrato guardado en su bolso gastado como si fuera documento de valor incalculable, lo cual, en cierto sentido, lo era. Los pasajeros la reconocían menos sin el uniforme de limpieza, permitiéndole viajar en relativa paz mientras observaba la ciudad pasar por las ventanas sucias del vagón. Pensaba en su madre, quien había trabajado limpiando casas hasta que el cáncer la consumió, quien nunca había tenido oportunidad de usar su inteligencia natural en formas que el mundo reconociera como valiosas. Pensaba en su abuela Magdalena, quien había cosido ropa para familias ricas durante 50 años, creando belleza que otras mujeres usaban mientras sus propias manos se deformaban con artritis que ningún seguro médico cubriría adecuadamente. Cuando llegó a su departamento, encontró a su abuela y a Tomás sentados en el sofá mirando su teléfono celular, donde reproducían el video viral por enésima vez. Tomás levantó la vista con ojos brillantes. «Lucía, tienes que ver los comentarios nuevos. Hay gente de Alemania diciendo que tu pronunciación es mejor que la de muchos nativos. Y una universidad en Guadalajara te ofrece beca completa para maestría en traducción». Su entusiasmo adolescente era contagioso, pero Lucía notó la expresión más cautelosa en el rostro de su abuela, que había vivido suficientes años para saber que la fama viral raramente pagaba facturas de forma sostenible. Lucía les mostró el contrato y explicó la oferta de Diego con todos sus detalles y complejidades. Tomás reaccionó con emoción inmediata, queriendo que aceptara de inmediato, imaginando ya futuro donde su hermana mayor trabajaba en oficina lujosa en lugar de limpiar pisos. Pero Magdalena, con sabiduría acumulada en 8 décadas de sobrevivir en mundo que no favorecía a mujeres pobres, hizo las preguntas difíciles. ¿Qué pasa si fallas y te culpan públicamente? ¿Qué protección tienes si el Señor decide que tu éxito es amenaza para su ego? ¿Cómo sabes que esto no es simplemente truco elaborado de relaciones públicas donde tú eres la herramienta desechable? Las preguntas no venían de cinismo, sino de amor protector que había aprendido que esperanza sin precaución era receta para corazón roto. Esa noche,
Lucía caminó al edificio de departamentos donde vivía el profesor Ramírez, su antiguo maestro de alemán en la UNAM, que se había jubilado 2 años atrás, pero que mantenía contacto ocasional con estudiantes favoritos. Él había sido la primera persona en decirle que su talento para idiomas era excepcional, que podría trabajar en Naciones Unidas o embajadas si la vida le diera oportunidades que merecía. Cuando le mostró el contrato, él se puso sus lentes de lectura y lo estudió con atención de académico, acostumbrado a detectar trampas en lenguaje aparentemente inocente. Después de 20 minutos de silencio concentrado, levantó la vista con expresión que mezclaba sorpresa y aprobación cautelosa. Este es contrato legítimo, Lucía, sin cláusulas predatorias obvias. Pero el verdadero riesgo no está en el papel, sino en la pregunta de si estás preparada para el escrutinio que vendrá. El profesor Ramírez le explicó que aceptar esta oferta la convertiría en símbolo público con todas las presiones que eso conllevaba. Cada error que cometiera sería magnificado, cada éxito minimizado como suerte o favor. Los colegas en la corporación podrían resentir su ascenso rápido, viéndola como aprovechada de momento viral en lugar de profesional calificada. Los medios diseccionarían cada aspecto de su vida, buscando historias que vender. Y lo más peligroso, ella cargaría esperanzas de millones de trabajadores invisibles que verían en su éxito o fracaso validación o negación de sus propias posibilidades. Pero también le dijo algo más importante. Si no lo intentas, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido valor de arriesgarte. Y ese tipo de arrepentimiento es prisión más cruel que cualquier fracaso público podría ser. A la mañana siguiente, Lucía regresó a la torre de cristal de Corporación Kruger vistiendo el único traje que poseía, uno que había comprado de segunda mano para su graduación universitaria y que había permanecido en su closet durante años esperando una oportunidad que nunca llegó hasta ahora. El guardia de seguridad en el lobby la miró 2 veces, claramente reconociéndola del video viral, pero confundido por verla entrar por la puerta principal, en lugar de la entrada de servicio que había usado durante 3 años. Mónica la recibió en el piso ejecutivo con sonrisa profesional que ahora llevaba matiz de respeto genuino, y la escoltó de nuevo a la oficina de Diego, donde él esperaba de pie, junto a las ventanas, como si hubiera estado ensayando su postura. «Acepto su oferta», dijo. Lucía, sin preámbulos ni dramaturgia innecesaria, colocando el contrato firmado sobre el escritorio de ébano con gesto que comprometía su futuro de formas aterradoras y emocionantes simultáneamente. «Pero necesito que entienda algo claramente, señor Kruger. No estoy aquí para salvar su reputación o hacer que se sienta mejor sobre sus prejuicios. Estoy aquí porque durante 3 años he limpiado pisos mientras guardaba universos completos dentro de mí que nadie se molestó en descubrir. Voy a hacer este trabajo con excelencia no porque necesite probarle nada a usted, sino porque me lo debo a mí misma y a todas las personas que alguna vez fueron tratadas como invisibles. Si eso coincidentalmente también beneficia a su empresa, es efecto secundario bienvenido, pero no mi motivación principal». Diego extendió su mano para sellar el acuerdo y cuando Lucía la estrechó, notó que su apretón era firme, pero no la exhibición de dominancia que muchos ejecutivos usaban. «Bienvenida al equipo, señorita González. Su oficina está siendo preparada en este momento, 2 puertas más allá de la mía. Mónica tiene toda la documentación que necesitará para revisar antes de la videoconferencia con Hamburgo, programada para pasado mañana. Y Lucía», agregó con voz que había perdido el tono condescendiente que la había caracterizado. «Sé que dije que espero que tenga éxito,
Pero déjeme ser más específico. Necesito que tenga éxito porque mi empresa genuinamente necesita sus habilidades. No solo mi ego necesita rehabilitación pública. La distinción era sutil pero importante. Reconocimiento de que ella traía valor real más allá de ser solución a problema de relaciones públicas. Las siguientes 48 horas fueron torbellino de orientación acelerada donde Lucía absorbía información sobre la estructura corporativa de Kruger, los detalles específicos del contrato de distribución con Hamburgo que había estado estancado durante meses, y las personalidades de los ejecutivos alemanes con quienes negociaría. Su nueva oficina era espacio que había limpiado docenas de veces sin imaginar nunca que algún día trabajaría allí. Ventana con vista a la ciudad que desde esta altura se veía como tablero de ajedrez, donde ahora ella movería algunas piezas. El escritorio de madera clara tenía computadora nueva, teléfono con línea directa internacional y placa temporal con su nombre que Tomás había fotografiado y compartido en redes sociales con orgullo fraternal explosivo. El equipo existente de 1900 Relaciones Internacionales de Kruger la recibió con mezcla de curiosidad, escepticismo y en algunos casos resentimiento apenas disimulado. Roberto, el ejecutivo joven que había tosido durante la humillación original, se presentó con apretón de manos, genuino y ofrecimiento de ayudar con cualquier cosa que necesitara. Pero Sandra, la directora actual de la división, que estaba siendo efectivamente reemplazada por Lucía, la saludó con sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y comentario pasivo-agresivo sobre lo conveniente que era tener videos virales en era de meritocracia cuestionable. Lucía reconocía el territorio hostil porque había navegado versiones de esto toda su vida y respondió con cortesía profesional que no mendigaba aprobación, pero que tampoco se disculpaba por existir en espacio que finalmente había ganado derecho a ocupar. La preparación para la videoconferencia con Hamburgo consumía cada momento de vigilia de Lucía. Estudiaba los contratos existentes, identificando cláusulas problemáticas donde diferencias culturales en interpretación legal habían creado malentendidos que bloqueaban progreso. Investigaba los antecedentes de los 3 ejecutivos alemanes con quienes negociaría, aprendiendo no solo sus títulos corporativos, sino sus publicaciones académicas, sus discursos públicos, sus valores declarados sobre sostenibilidad y responsabilidad social que podría usar como puntos de conexión. Practicaba frases específicas en alemán de negocios con matices que iban más allá de traducción literal, entendiendo que en negociación internacional el lenguaje era solo 30% de comunicación mientras cultura y contexto constituían el resto crítico. El profesor Ramírez venía cada noche después de que Lucía regresaba a Iztapalapa, sentándose con ella en la mesa de cocina mientras Magdalena preparaba café y Tomás hacía su tarea en silencio respetuoso. Juntos repasaban cada sección del contrato propuesto, cada argumento que Lucía presentaría, cada posible objeción que los alemanes podrían plantear. El profesor no solo corregía su gramática alemana, sino que le enseñaba los ritmos culturales de negociación germánica, donde directness era valorada sobre diplomacia florida, donde datos concretos pesaban más que apelaciones emocionales, donde puntualidad y preparación meticulosa eran prerequisitos no negociables para ser tomada en serio. «Estás lista técnicamente», le dijo la noche antes de la videoconferencia. «Ahora solo necesitas confiar en que mereces estar en esa sala tanto como cualquier otro ser humano». La mañana de la videoconferencia, Lucía se despertó a las 4, como había hecho durante 3 años, pero esta vez no para limpiar pisos, sino para repasar mentalmente su estrategia de negociación.
Se vistió con el traje que su abuela había alterado profesionalmente usando sus manos artríticas. Cada puntada un acto de amor y fe en futuro diferente. Tomás le había dejado nota en la mesa de la cocina. Vas a destruirlos, hermana. Eres la persona más inteligente que conozco y hoy todo el mundo lo va a descubrir. La confianza ciega de su hermano adolescente era regalo precioso que guardó en su corazón como amuleto contra la duda que amenazaba con paralizarla. Llegó a Corporación Kruger 2 horas antes de la videoconferencia programada, necesitando tiempo para asentarse en la sala de juntas donde ocurriría la negociación. Era la misma sala donde Diego la había humillado días atrás, pero ahora ella se sentaba a la mesa como participante legítima en lugar de empleada invisible recolectando tazas. Diego entró 30 minutos antes de la llamada, acompañado por Sandra, cuya presencia era tanto apoyo como vigilancia, y Roberto, quien claramente estaba allí como aliado silencioso de Lucía. Los ejecutivos alemanes aparecieron en la pantalla gigante exactamente a las 9 en punto, hora de Ciudad de México, 3 en punto, hora de Hamburgo. Su puntualidad perfecta, validando todo lo que el profesor Ramírez le había enseñado sobre cultura empresarial alemana. Guten Morgen, meine Herren, comenzó Lucía con voz que no temblaba a pesar de las mariposas batiendo alas de pánico en su estómago. Ich bin Lucía González, die neue Beraterin für internationale Beziehungen bei Kruger Corporation. Se presentó como nueva consultora de relaciones internacionales y notó las expresiones de sorpresa leve en los rostros alemanes cuando su acento impecable registró como genuino en lugar de aprendido, mecánicamente. Pasó los siguientes 90 minutos navegando el contrato con precisión quirúrgica, identificando exactamente dónde las interpretaciones divergentes habían creado estancamiento y proponiendo soluciones que honraban tanto las expectativas legales alemanas como las realidades operacionales mexicanas. Hablaba con confianza que nacía no de arrogancia, sino de preparación exhaustiva. Cada argumento respaldado con datos, cada objeción anticipada antes de ser planteada. Herr Schmidt, el director ejecutivo de la filial de Hamburgo, se inclinó hacia adelante en su silla con expresión que había pasado de escepticismo cortés a interés genuino. Frau González, dijo con acento alemán marcado en su español que contrastaba con el alemán fluido de Lucía, Sie haben in 90 Minuten mehr Klarheit geschaffen als unser Team in 6 Monaten. Le estaba diciendo que ella había creado más claridad en 90 minutos que su equipo en 6 meses, y el peso de ese reconocimiento flotaba en la sala como validación tangible. Lucía sintió algo expandirse en su pecho. No arrogancia, sino reconocimiento simple de que el trabajo que había hecho era excelente según estándares objetivos, que su valor no era caridad, sino mérito ganado con años de preparación silenciosa. Los 3 ejecutivos alemanes se retiraron a sala privada para conferencia breve, sus imágenes congeladas en pantalla mientras Lucía esperaba con manos entrelazadas bajo la mesa donde nadie podía ver cómo temblaban. Diego la miraba con expresión que mezclaba asombro y algo más complejo, quizás reconocimiento tardío de cuánto talento había estado desperdiciando su empresa al medir valor humano exclusivamente por credenciales superficiales y conexiones sociales. Sandra había perdido su sonrisa pasivo-agresiva, reemplazada por máscara profesional que escondía resentimiento y admiración forzada. Roberto le dio discreto pulgar arriba desde su posición al final de la mesa, aliado silencioso, celebrando victoria que beneficiaba a todos en la sala, excepto quizás a Sandra, cuya incompetencia relativa acababa de ser expuesta sin que nadie tuviera que pronunciarla explícitamente.
Cuando los alemanes regresaron después de 10 minutos, que se sintieron como eternidad comprimida, Herr Schmidt hablaba con decisión, que no dejaba espacio para ambigüedad. Frau González, Bauer Industry, acepta los términos modificados que ha propuesto. Más importante aún, insistimos en que cualquier comunicación futura relacionada con este contrato pase directamente a través de usted. Ha demostrado nivel de competencia cultural y lingüística que es raro encontrar incluso en consultoras especializadas, y francamente preferimos trabajar con profesional capaz que entiende matices en lugar de intermediarios que requieren constante clarificación. Era endorsement profesional más poderoso que cualquier cantidad de títulos universitarios o certificaciones podría haber proporcionado. Validación de mercado que no podía ser cuestionada o minimizada. La videoconferencia terminó con apretones de manos virtuales y promesas de documentación formal que seguiría en próximos días. Cuando la pantalla se apagó, la sala de juntas quedó en silencio pesado, donde nadie sabía exactamente qué decir, porque lo que acababa de ocurrir había reordenado fundamentalmente jerarquías y suposiciones. Diego fue primero en ponerse de pie, y para sorpresa de todos, comenzó a aplaudir con manos que producían sonido que resonaba contra paredes de vidrio. Roberto se unió inmediatamente, seguido más lentamente por Sandra, cuyas palmas se encontraban con menos entusiasmo, pero suficiente profesionalismo para no parecer completamente resentida. Lucía permaneció sentada por momento extra, permitiéndose absorber victoria que había ganado no con suerte ni favor, sino con preparación meticulosa y ejecución impecable. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero talento no siempre llega en empaques que la sociedad espera, y que la dignidad de trabajar con excelencia silenciosa eventualmente encuentra formas de ser vista cuando se le da la oportunidad más pequeña. Si esta narrativa ha tocado tu corazón y te ha mostrado que el valor humano no se mide en títulos ni uniformes, sino en la capacidad de transformar cada desafío en escalón hacia algo mejor, tu suscripción al canal nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de justicia y redención que todos necesitamos escuchar. Cada persona que se une a esta comunidad nos recuerda que estos relatos de transformación resuenan porque todos hemos sido subestimados alguna vez y todos merecemos ser vistos en nuestra totalidad. Diego le pidió a Lucía que se quedara después de que los demás salieran, y cuando estaban solos en la sala de juntas, donde todo había comenzado con humillación pública, él habló con voz que había perdido cualquier rastro de la arrogancia que lo había caracterizado. No tengo palabras adecuadas para disculparme por lo que hice. Comenzó mientras se sentaba, no en cabecera de la mesa, sino en silla junto a la de ella, gesto que eliminaba jerarquía física, al menos momentáneamente. Pero lo que acabo de presenciar me enseñó algo que debería haber sido obvio desde siempre, que he estado dirigiendo esta empresa como si el talento fuera función de pedigrí en lugar de capacidad real. Usted acaba de cerrar negociación que habría salvado mi empresa millones en oportunidades perdidas, y lo hizo con elegancia que ninguno de mis ejecutivos sobrepagados pudo lograr. Eso no es suerte ni favor, es excelencia pura. Lucía lo miró directamente sin parpadear, y cuando habló su voz llevaba dignidad que no necesitaba ser agresiva para ser firme. Señor Kruger, aprecio el reconocimiento, pero necesito que entienda que no estoy aquí para ser su proyecto de redención personal. No soy símbolo de diversidad que puede exhibir en presentaciones corporativas sobre inclusión, mientras el resto de su estructura permanece exactamente igual. Si voy a continuar en esta empresa, después del periodo de consultoría, necesito ver cambios reales en cómo identifican y valoran talento.
¿Cuántas otras Lucías están limpiando sus pisos en este momento, guardando universos dentro de ellas que nadie se molesta en descubrir, porque el uniforme equivocado ciega a las personas que toman decisiones de contratación? La pregunta flotaba en el aire como acusación y desafío simultáneamente. Diego asintió lentamente, procesando palabras que cortaban más profundo que cualquier crítica de junta directiva, porque venían de alguien que había experimentado directamente las consecuencias de sus prejuicios. Tiene razón, admitió sin intentar defenderse. Mañana convocaré reunión con recursos humanos para revisar completamente nuestros procesos de contratación y promoción. Quiero auditoría independiente de cómo evaluamos candidatos, con enfoque específico en sesgos que eliminan talento basándose en factores que no tienen nada que ver con capacidad real. Y quiero que usted esté en esa reunión, no como consultora, sino como voz que nos recuerde constantemente qué estamos tratando de corregir y por qué importa más allá de relaciones públicas. Era compromiso que sonaba genuino. Aunque Lucía sabía que la verdadera prueba vendría en ejecución sostenida más allá del momento viral actual. Las semanas siguientes se convirtieron en balanceamiento delicado, donde Lucía navegaba su nueva realidad como ejecutiva, mientras mantenía conexión con la comunidad de trabajadores invisibles de 1900, donde venía. Usaba su creciente plataforma en redes sociales para amplificar historias de otras personas subvaloradas, compartiendo fotos de su escritorio con la leyenda: hace un mes limpiaba este piso. Hoy negocio contratos internacionales desde este escritorio. Tu situación actual no define tu potencial futuro. Los mensajes que recibía diariamente de trabajadores domésticos, conserjes, meseros, todos compartiendo sus propias historias de talento escondido y sueños pospuestos, le recordaban constantemente que su éxito individual solo importaba si podía usarse como puente para que otros cruzaran también. Magdalena, su abuela, finalmente pudo recibir cirugía de reemplazo de cadera que había estado posponiendo durante años por no poder pagar la versión privada que acortaría tiempo de espera de 2 años en sistema público. Tomás fue inscrito en preparatoria privada con programa avanzado de matemáticas, donde sus maestros reconocían inmediatamente el talento que escuelas públicas sobrepobladas nunca habían tenido recursos para nutrir apropiadamente. El departamento en Iztapalapa permanecía como su hogar porque Lucía se negaba a mudarse a vecindario más próspero y perder conexión con comunidad que la había formado. Aunque ahora podía permitirse reparar el techo que goteaba y reemplazar electrodomésticos que habían funcionado con rezos y esperanza durante demasiados años. Los cambios eran tangibles pero medidos, mejoras que aumentaban calidad de vida sin pretender borrar de dónde venía. 3 meses después de aquel momento viral que había reordenado su vida completamente, Lucía se encontraba de pie en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde había recibido su diploma años atrás, con esperanzas que el mundo corporativo había aplastado sistemáticamente. Pero esta vez no era estudiante, sino conferencista invitada para hablar en simposio sobre movilidad social y educación. El auditorio estaba lleno de estudiantes de primera generación, universitaria, muchos trabajando empleos de servicio para pagar sus estudios, todos buscando en su historia alguna confirmación de que sus sacrificios valdrían la pena eventualmente. Diego Kruger estaba sentado en primera fila, no como jefe supervisando empleada, sino como estudiante genuino, tratando de desaprender décadas de prejuicios heredados. Lucía comenzó su presentación no con historia de triunfo fácil, sino con verdad más compleja y honesta.
Les habló sobre los 3 años que había pasado, limpiando los mismos pisos donde ahora negociaba contratos internacionales, sobre las noches, estudiando en oficinas vacías mientras el resto del mundo dormía, sobre la vergüenza que había sentido cada vez que alguien preguntaba en reuniones familiares a qué se dedicaba, y ella tenía que explicar que su diploma universitario estaba enmarcado en pared mientras sus manos olían a productos de limpieza industrial. No les mintió sobre lo difícil que había sido mantener dignidad cuando el mundo constantemente le recordaba que su valor no era reconocido, sobre las veces que había considerado rendirse porque la brecha entre talento y oportunidad parecía océano imposible de cruzar. Pero también les habló sobre la importancia de prepararse en silencio para oportunidades que aún no existían, de cultivar excelencia incluso cuando nadie estaba mirando, de negarse a internalizar las limitaciones que otros intentaban imponer, basándose en código postal o apellido o color de piel o uniforme de trabajo. Lo que me salvó no fue suerte ni video viral, les dijo con voz que llenaba el auditorio sin necesitar micrófono. Lo que me salvó fue decisión que tomé hace 5 años, de que incluso si el mundo nunca reconocía mi valor, yo lo reconocería en mí misma. Estudié alemán no porque alguien me lo pidiera, sino porque me lo debía a mí misma. Y cuando finalmente llegó el momento donde pude demostrar lo que sabía, estaba preparada no porque hubiera anticipado ese momento específico, sino porque había elegido excelencia como forma de vida independiente de reconocimiento externo. Los estudiantes escuchaban con atención que iba más allá de cortesía educativa, muchos con lágrimas corriendo por rostros que reflejaban sus propias luchas en la historia de Lucía. Una joven en tercera fila levantó la mano tímidamente y preguntó cómo había manejado el resentimiento de colegas que la veían como oportunista, aprovechando momento viral en lugar de profesional legítima. Lucía sonrió con reconocimiento de pregunta que tocaba herida todavía fresca. No voy a mentirles y decir que es fácil. Hay personas en mi empresa que todavía me ven como proyecto de diversidad en lugar de colega competente. Pero aprendí que no puedo controlar narrativas que otros construyen sobre mí. Solo puedo controlar la calidad de mi trabajo y la integridad con que lo ejecuto. Y eventualmente, el trabajo habla más fuerte que cualquier chisme de oficina o suposición basada en prejuicio. Diego había solicitado un tiempo al final de la presentación para dirigirse a la audiencia, petición que había sorprendido a Lucía, pero que había aceptado con curiosidad cautelosa. Cuando subió al escenario, su lenguaje corporal mostraba humildad que habría sido impensable meses atrás. Soy Diego Kruger y soy el hombre que intentó humillar a Lucía González públicamente hace 3 meses. Comenzó sin eufemismos ni justificaciones. Hice eso porque toda mi vida me habían enseñado que mi valor venía de mi apellido alemán, mi educación en escuelas caras, mi acceso a privilegios que nunca tuve que ganar, sino solo heredar. Y cuando alguien como Lucía desafiaba esa narrativa, simplemente existiendo y siendo excelente, mi respuesta instintiva fue intentar destruirla, porque su éxito exponía la vacuidad de mi supuesta superioridad. Diego continuó con voz que temblaba ligeramente bajo peso de vulnerabilidad pública, que claramente no le resultaba natural. Lo que Lucía me enseñó va más allá de lección sobre no juzgar libros por portadas. Me enseñó que el privilegio no merecido es prisión disfrazada de palacio, porque te mantiene dependiente de estructuras externas de validación en lugar de desarrollar valor interno real. He pasado estos 3 meses trabajando con consultores de diversidad, revisando cada proceso en mi empresa y, lo más importante, tratando de desaprender 38 años de condicionamiento
que me convirtió en alguien capaz de crueldad casual hacia personas que merecían respeto. No comparto esto buscando aplauso por trabajo básico de ser humano decente, sino porque estudiantes en esta sala merecen escuchar que incluso personas que parecen tener todo el poder están a veces prisioneras de sistemas que los convirtieron en versiones disminuidas de lo que podrían ser. Los meses siguientes vieron transformaciones en Corporación Kruger que iban más allá de gestos simbólicos de relaciones públicas. Lucía había insistido en que la empresa implementara programa de tutoría donde ejecutivos actuales trabajaban directamente con empleados de niveles más bajos que mostraban potencial, pero carecían de redes de conexión que típicamente facilitaban movilidad ascendente. El Departamento de Recursos Humanos eliminó requisitos arbitrarios de universidades específicas en descripciones de trabajo, enfocándose en cambio en competencias demostrables y potencial de crecimiento. 3 empleados de limpieza y 2 del equipo de seguridad habían sido promovidos a posiciones administrativas después de 1900, auditoría que reveló que varios poseían grados universitarios que nunca habían sido considerados porque nadie había preguntado. Roberto, el ejecutivo joven que había sido aliado silencioso de Lucía desde el inicio, fue promovido para dirigir nueva división de talento interno con mandato específico de identificar capacidades subvaloradas dentro de estructura existente de empresa. Sandra había renunciado voluntariamente después de darse cuenta de que el nuevo énfasis en mérito real en lugar de política de oficina no favorecía su estilo de liderazgo basado en conexiones sobre competencia. Su partida fue celebrada discretamente por docenas de empleados que habían sufrido bajo su gestión durante años. La cultura corporativa estaba cambiando lentamente. No transformación mágica de la noche a la mañana, sino evolución gradual hacia estructura que valoraba contribución real sobre credenciales superficiales. Un año después del incidente que había alterado tantas vidas, Lucía estaba sentada en su oficina, ahora permanente, con título oficial de directora de Relaciones Internacionales, en placa de metal en su puerta. Había cerrado 5 contratos mayores con socios europeos, ahorrándole a Kruger millones y estableciéndose como activo invaluable que competidores habían comenzado a tratar de reclutar con ofertas cada vez más generosas. Pero lo que más le importaba no era el salario de 6 cifras ni el respeto corporativo que finalmente había ganado, sino el mensaje que recibía semanalmente de trabajadores invisibles diciéndole que su historia les había dado valor para aplicar a posiciones que pensaban estaban fuera de su alcance, para hablar en reuniones donde antes permanecían silenciosos, para reclamar espacio en lugares que el mundo les había dicho que no les pertenecía. La jornada de Lucía González nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por el uniforme que viste ni el trabajo que realiza para sobrevivir, sino por la sabiduría que cultiva en silencio y la excelencia que practica incluso cuando nadie está mirando. Nos recuerda que la educación no es lujo exclusivo de privilegiados, sino arma silenciosa de los invisibles. Que el respeto no se mendiga, sino se gana con competencia indiscutible. Y que a veces el grito más poderoso viene de quien el mundo nunca escuchó, hasta el día en que hablaron en idioma que nadie esperaba que dominaran. Si esta historia te ha inspirado a reflexionar sobre el talento que podrías estar ignorando en personas que juzgas demasiado rápido, o si te ha recordado que tu situación actual no define tu potencial futuro, tu suscripción al canal es el gesto que nos impulsa a continuar compartiendo estas narrativas de justicia y redención que todos necesitamos escuchar.
Gracias por acompañarnos en este viaje de redescubrir que la dignidad no se compra con títulos ni se pierde con uniformes, sino que reside eternamente en el corazón de quien se niega a ser definido por las limitaciones que otros intentan imponer.